Bien, vamos a continuar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 9. Lucas 9, versos 46 al 62. El título de esta enseñanza es Enfocándonos en lo importante. Lucas 9, versos 46 al 62. Con estos pasajes ya terminamos este capítulo 9. Entonces voy a darle lectura y dice así: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús dijo, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque cada día tú nos animas, nos exhortas, nos corriges a través de ella, a través de meditar en ella. Señor, te pido que nos hagas oidores dispuestos a poner por obra todo lo que aprendamos, todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por alimentarnos por medio de tu palabra, por medio de animarnos y de fortalecer nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor, por el tiempo aquí. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Bueno, muchas veces se llama el enfocándonos en lo verdaderamente importante. Muchas veces, independientemente de que ya seamos cristianos, que de que ya estemos en Cristo, muchas veces nuestra mente sigue atada a una manera muy particular de pensamiento. Evaluamos las cosas desde una perspectiva humanista. ¿Recuerdas? Hace tiempo yo les mencionaba sobre algo que los filósofos cristianos llaman como el efecto no ético, ¿sí? En donde, o que tiene que ver con que nuestro pensamiento, nuestra manera de razonar está afectado por el pecado. Entonces todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros podemos observar acerca de la vida, acerca de la realidad, lo interpretamos bajo un lente pues ya tocado por el pecado. Sí, podemos poner un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando hablamos del trabajo, lo primero que viene a nosotros no es una sensación de, sí, qué bueno, más y más trabajo, más responsabilidad, sino lo primero que interpretamos es, híjole, qué pesado es, ¿verdad? Cansancio. Esa es una manera de interpretar desde una perspectiva
pecaminosa, ¿sí? Entonces podemos ir interpretando en la vida muchos aspectos, ¿sí? Bajo un lente pecaminoso. Eso se le llama el efecto noético, que nuestra razón, nuestro pensamiento está corrompido por, por el pecado. Incluso el creyente, aquel que ya está en Cristo, sigue siendo afectado por esto. No quiere decir que una vez que nacemos de nuevo, este efecto noético ya quedó atrás, ya interpretamos todas las cosas como debiera ser. No, sino es parte de lo que llamamos también la santificación. O sea, de ir muriendo cada vez más y más al pecado e ir abrazando cada vez más y más la obediencia al Señor. Entonces, obviamente nuestro entendimiento va obteniendo salud, nuestro entendimiento va sanando, de tal manera que empezamos a pensar los pensamientos de Dios, ¿sí? Ahora, en la porción que acabamos de leer, vamos a meditar sobre algunos errores en los cuales todos podemos caer o incluso ya hemos caído. Y vamos a ver cómo Jesús, en su gracia y misericordia, corrige a sus discípulos, orientándolos a una perspectiva correcta, una perspectiva de reino, enfocarse en lo que verdaderamente es importante y no en las cosas que realmente pues no tienen mucho sentido y que incluso llegan a causar fricción o división. Comienza en versos 46 y 48 diciendo: entonces entraron en discusión. ¿Quiénes? Los discípulos. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ahora, en esta porción nos dice que los discípulos entraron en un conflicto, ¿verdad? En una discusión que posiblemente no se nos podría hacer extraña. Imagínate y ve pensando en todo lo que ya ha pasado Jesús, todo lo que los discípulos han visto milagros, han visto gente siguiendo a Jesús, grandes multitudes, y yo pienso que humanamente esto te puede inflar un poco el ego, ¿verdad? De que mira, yo voy con el maestro, y la gente, las multitudes nos reciben, nos abren la puerta de sus casas, nos invitan a comer, están atrás de nosotros. Y de alguna manera en toda esta estructura, ¿sí? de fama y popularidad, pues surge la pregunta y la discusión, a ver, ¿quién es mayor entre nosotros? Sabemos que Jesús es el mayor de todos, pero entre nosotros, ¿quién es el mayor? Esto no hablando en cuestión de edad, sino de autoridad y posición. ¿Quién es el que le sigue a Jesús en el mando? A ver, ¿quién es entre nosotros el que tiene más posición? ¿Quién tiene más autoridad? Y esta es una discusión común entre los hombres. A ver, ¿quién es el que manda más? ¿Quién es la autoridad aquí? Ahora, el problema de esto no es la pregunta, porque podemos cuestionarnos genuinamente, a ver, entre este grupo de personas que estamos a cargo de este lugar, ¿quién tiene autoridad? A ver, vamos a organizarnos. No está mal en sí la pregunta, sino lo malo en esto es cómo evalúas quién es el mayor. ¿Qué medida o qué estándar usas para decir este es el mayor y este no? ¿Recuerdas? Hace unas semanas, no mucho, meditábamos en Mateo 20 y esta historia muy particular donde la madre de los hijos de Zebedeo, ¿recuerdas? Se acerca con Jesús y le dice como buena mamá, oye Jesús, pues quiero que estos dos hijos míos esté uno a tu derecha y uno a tu izquierda, ¿sí? Y este es el error de pensar que los hijos podrían tener una posición de autoridad simplemente porque son amigos o cercanos a Jesús. Sin nada más. Pero Jesús le corrige diciéndoles algo similar a lo que leímos. El que quiera ser el primero, el que quiera ser autoridad, tiene que ser el menor, tiene que servir. Y de hecho ocupa una palabra ahí que es la palabra en el griego doulos, que es esclavo.
¿sí? Entonces está poniendo por así decirlo, una imagen tan opuesta, tan radical, que al pensar humano, pues podría parecer muy complicada. ¿Cómo? El que quiere tener autoridad, el que quiere ser el primero, ¿tiene que ser el esclavo? ¿Cómo? Pero así funciona esta dinámica en el reino. Ahora, en esta ocasión, aquí en Lucas 9, los discípulos discutieron por un tema parecido. Yo soy el mayor, decía uno. Otro decía, no, yo soy. Otro decía, bueno, ¿por qué tú? ¿Y por qué yo no? Y entraron en esta dinámica de estarse preguntando y cuestionando y discutiendo, dice. O sea, llegaron al punto no solamente de organizarse, sino incluso de discutir. Y algo muy revelador que nos va a ayudar a entender lo que dice el verso 47, y dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Ahora, hay una frase que me gusta mucho y que me ha ayudado también mucho en el contexto pastoral, que es la respuesta muestra la espina. ¿Sí? La respuesta que damos a distintas circunstancias revela lo que hay en el corazón. Cómo tú respondas ante un conflicto, cómo tú respondas ante una situación de peligro, ante una situación de muerte, ante una situación de estar perdiendo algo, ¿sí? O incluso, ¿cuál es tu respuesta cuando tú recibes bendición, recibes autoridad, recibes algún cargo, ¿sí? La respuesta que tú das va a mostrar qué es lo que hay en el corazón. No olvidemos que somos seres religiosos. ¿Qué significa esto? Que Dios nos creó, ¿para qué? Para rendir adoración. Esa es nuestra función en este mundo. Ahora, adoración me refiero a rendirle obediencia a Dios. Para que todo lo que hagamos sea un reflejo de adoración, que sea un reflejo de que estamos subordinados a Él. A eso me refiero con que somos religiosos. Fuimos creados para adorarle, para rendirle obediencia a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Muchas veces de formas externas revelamos en lo que creemos o en lo que hay en nuestros corazones. He mencionado mucho que la manera en la que cómo hablas revela que hay en tu corazón, ¿sí? De la manera en la que cómo te expresas de las autoridades es lo que hay en tu corazón. Cómo te llevas con los compañeros, cuál es la respuesta a ciertas cosas, cómo incluso te vistes, también es una manera externa de en lo que crees, de lo que hay en tu corazón. Entonces, aunque Jesús es Dios, ¿sí? Creo que en esta situación no necesitó realmente de una revelación especial para entender lo que había en los corazones de los discípulos. No necesitó ser o de alguna manera recibir esta revelación o decir, a ver, ¿qué es lo que hay en el corazón de Mateo? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Juan? A ver, para ver qué es lo que está sucediendo. No, con el simple hecho de escucharlos y de ver cómo discutían, fue más que suficiente para darse cuenta qué es lo que había en el corazón de ellos. Y lo que había era orgullo. ¿Cuál fue la respuesta a esto? Jesús usa como ejemplo a un niño. Dice, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Es el mismo principio que Jesús habló con la madre de los hijos de Zebedeo. El enfoque fue, no se ocupen por cuestiones absurdas. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el segundo al mando? ¿Sí? Sino, ocúpense mejor de quién es el mayor, ¿sí? Cuando apliquen su fe en las cosas más pequeñas. Ahí es donde se revela el tamaño de la fe. Sí, porque todo mundo quiere correr,
¿sí? A mostrar su fe en cosas grandes, en cosas visibles, en cosas que tienen mucha relevancia al parecer ante nuestros ojos. Pero realmente la fe de un cristiano la podemos evaluar también cuando él es obediente y diligente en las cosas comunes y pequeñas. El principio que Jesús mostró no solamente se aplica dentro de un contexto eclesiástico, o sea, dentro de la iglesia, sino se puede aplicar a cualquier área de la vida. Despreciamos lo más pequeño pensando, eso es insignificante. Descuidamos cosas comunes, cosas que tal vez nos parecen pequeñas, por ir tras las cosas grandes o las cosas importantes. ¿Sí? Descuidamos de servir a los pequeños, descuidamos de servir a ciertas personas, ¿verdad? Que necesitan, pero que tal vez no están dentro de un contexto de un ministerio grande, ¿verdad? Pero olvidamos este principio de el que quiera ser mayor va a tener que ser el menor o el esclavo, entre otros. Y esto, se da muchas veces en las iglesias, ¿verdad? Vamos a servir primeramente a los líderes, al pastor, a todos, y ese es el primero, ¿verdad? Que recibe toda la atención, cuando posiblemente hay otras personas que también requieren servicio, requieren que se les quiera, que se les ame, que se les busque, ¿sí? Ese es el paradigma de la Escritura. El que quiera ser grande tiene que hacerse el menor de todos. Aquel que quiera mostrar su fe y decir yo soy un cristiano de esos de a de veras fieles, muestra tu fidelidad a través de las cosas pequeñas también. Cuando no te ven, aquellas que dices, bueno, no tiene relevancia, pero ante los ojos de Dios sí. Más adelante, en versos 49 y 50, surge otra situación. Dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, ¿sí? Dice, por nosotros es. Ahora, este es otro error común y parece hasta cierto punto una tendencia entre cristianos, y es el de volvernos de alguna manera sectarios. Se pierde de vista, por ejemplo, los aspectos importantes de la fe cristiana, e incluso nos ponemos a atacarnos unos a otros, ¿sí? Incluso a hermanos en la fe por cuestiones de preferencia personal, si es la vestimenta, si es la comida, o si es que practican esto, practican otro, ¿verdad? Es que no es de nuestra denominación, es una denominación que es diferente y distinta a la nuestra. Ellos no bautizan niños, ellos sí bautizan niños, ellos hacen esto, su liturgia es así, ellos no tienen liturgia. Entonces se vuelve también un conflicto, dejando los aspectos importantes, lo que nos hace cristianos. Ahora recuerda que el cristiano no se caracteriza por lo que dice, ¿verdad? Que es, sino por lo que hace. Ahora, en esta porción los discípulos podríamos incluso hasta leerlo con cierto tono orgulloso, ¿verdad? Que llegaron con Jesús diciendo, mira Jesús, qué tan fieles somos, que vimos a uno, y fíjate nada más el discernimiento que venimos manejando, porque mira, este hombre estaba echando demonios, pero como no está con nosotros, o sea, no nos sigue ya, le dijimos que ya no lo hiciera. ¿Ya viste, Jesús, cómo somos? Ya aprendimos a discernir, ¿sí? Entonces ellos se acercan a Jesús diciéndole esto, que habían despedido a uno que echaba demonios. Ahora, Jesús los corrige nuevamente y los enfoca en lo que es verdaderamente importante. No olvidemos que en este mismo capítulo 9 de Lucas, ¿recuerdan cuando Jesús baja del monte de la transfiguración? Y esto fue hace algunas semanas, ¿sí? Él se encuentra con una escena triste. ¿Cuál fue esta escena? Dice el pasaje que Jesús baja del monte de la transfiguración, ¿sí? Y lo que se encuentra primero es, dice, una multitud que le recibía, y entre la multitud sale un hombre, ¿recuerdas? Sale un hombre, un padre de familia, y le dice, Señor, te ruego que vengas a mi casa
¿sí? Porque hay un espíritu que atormenta a mi hijo. Y que hablamos sobre qué es lo que hacía el espíritu maligno con el hijo. Dice que lo trituraba, lo destrozaba. O sea, era un espíritu que realmente quería destruir a este joven. Y hay algo interesante. El padre le dice a Jesús, ven, porque tus discípulos no pudieron sacarlo, no pudieron liberarlo. Entonces vemos que versículos antes los discípulos no habían podido, ¿sí?, expulsar a este demonio. No pudieron hacerlo. Pero ahora, muy orgullosos, se acercan a Jesús diciendo, había uno que estaba echando demonios y se lo prohibimos. Fíjate nada más la ironía de esto. No pudieron, pero también están prohibiendo a otro, ¿verdad? Hay una frase que va muy con esto, dice, ni pichan, ni cachan y ni dejan batear, ¿verdad? O sea, no pudieron, pero tampoco dejó que otros lo hagan. Señor, despedimos a un hombre porque estaba echando, pero como ya no nos sigue, le prohibimos que lo hiciera, porque nosotros somos los únicos que estamos certificados para echar fuera demonios, aunque no podamos. Y esta es una actitud sectaria. O estás conmigo, estás con mi grupo, o estás fuera. Y desgraciadamente me ha tocado ver esto muchas veces. ¿Qué pasa cuando la gente sale de las iglesias o sale de alguna denominación? Mágicamente, esas personas con las cuales salías a comer, esas personas con las cuales tenías cierta comunión, se desaparece. Ya, son extraños. Ya eres de otro equipo, pareciera, ¿verdad? Ya te fuiste a otra pandilla porque ya no son de nosotros, ya eres un ajeno y ya no vemos a todos como parte del cuerpo. Esto está mal. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es vasto, cada uno tiene su lugar. Esto no quiere decir que no va a haber divisiones. Esto no quiere decir que no vamos a contender por la fe, incluso entre los miembros de la comunidad. ¿Sí? Estamos llamados también a hacer eso, pero por las razones correctas. Fíjate, 1 Corintios 11:19 dice, porque es preciso, y estamos hablando de Pablo escribiendo una carta a los Corintios, que era una iglesia desordenada. Y él dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, haya conflicto, ¿sí? Haya puntos de vista diferentes, ¿sí? Dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Sí? 1 Corintios 11:19. Entonces es algo necesario incluso dentro de la iglesia, que haya ciertos roces, ciertas divisiones en, no, yo creo que es esto, yo creo que la palabra de Dios dice esto, no me parece esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir, este es un aprobado, y este no. Pero no puedes desechar a alguien por hacer el trabajo del reino solo porque no es de tu denominación, solo porque no trabaja contigo, ¿sí? Y Jesús enfoca la perspectiva de los discípulos. Fíjate lo que dice Jesús en verso 50. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora, es importante identificar quién es con nosotros, ¿verdad? Y quién no es, para ahora sí, desechar o no. Pero esto se da en términos de fe, ¿sí? Ok, ¿cómo identificamos que alguien está contra nosotros como creyentes? Es alguien que niega a Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios, y es alguien quien está, ¿verdad?, en contra de todo lo que enseña el Señor en su ley. Todo aquel que niega a Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios, es alguien que está en contra. Y es muy interesante y hasta cierto punto paradójico que Juan haya sido el que llegó con Jesús diciendo, Jesús, echamos fuera a una persona que no venía con nosotros. Y es interesante que Juan escribe más adelante que todo aquel que dice
que Jesús no es hijo de Dios, es un anticristo. Fíjate cómo cambió su perspectiva. Ahí identificó quién era realmente el que estaba en contra de ellos. Pero una persona que está echando demonios, que está sirviendo a otros, a través de eso, le echas fuera, simplemente porque no camina contigo, está mal. Pero ¿cuál es aquel que está con nosotros? Todo aquel que reconoce a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, y es obediente a Él. Ese es el que está con nosotros. Entonces no tiene que ver con una denominación, no tiene que ver con si trabajas en este lugar específico o con aquel. Mientras él crea que Jesús es el Señor y haga su trabajo para avanzar su reino, sea obediente a su ley, sirva a la comunidad, sirva a la familia de la fe, es el que está con nosotros. ¿Por qué tener conflicto con él? ¿Verdad? ¿Por qué? Hay que tener conflicto y rechazar a aquellos que niegan esto. Aquellos que trabajan en contra del reino de Dios, aquellos que trabajan en contra de la iglesia, en contra de Cristo, con esos hay conflicto, no con los que están haciendo el trabajo. Aunque no te gusten sus formas, ¿sí? No tienes por qué desecharlos, ¿verdad? El tercer caso lo vemos en versos 51 al 56, donde dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan salieron y dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, en este caso, el problema fue cultural, aún con cierto aspecto sectario como el pasado, pero más que nada con tintes culturales. Nos dice el pasaje que Jesús y los discípulos entraron a una aldea de ¿quiénes? De los samaritanos. Y que los samaritanos, al ver que el aspecto de Jesús era como de ir a Jerusalén, ya no le recibieron. Ese fue, digamos, es el contexto, ¿verdad? Llegan a la aldea de los samaritanos, pero ellos, al ver que Jesús tenía como que aspecto que va para Jerusalén, no le recibieron, no fueron hospitalarios. Ahora, ¿por qué sucede esto? No olvidemos que Israel, desde el tiempo de Salomón, se dividió en dos reinos, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur. Los samaritanos, quienes eran parte del reino del norte, ¿sí? ¿Qué pasó con ellos? Se empezaron a mezclar con culturas paganas. Empezaron a adorar otros dioses. Entonces se volvieron de alguna manera culturalmente paganos, ¿sí? Porque habían adoptado el culto a otros dioses, habían mezclado, ¿sí? Habían hecho un sincretismo, ¿verdad? Religioso. Pero por otra parte, el reino del sur, Judá, ¿sí? Ellos permanecieron fieles a lo que decía la Escritura. Entonces, culturalmente se generó un choque donde, aunque eran parte de la misma nación, ellos decían: los del norte son paganos. Los del norte son considerados como gentiles ante nuestros ojos. ¿Recuerdas la porción de Jesús con la mujer samaritana? Que Jesús se encuentra con esta mujer en un pozo, y la mujer, cuando se da cuenta, ¿sí?, de que Jesús es judío, ¿qué dice? Tú vienes a mí, me pides agua, a mí, una samaritana, porque se entendía o se daba por sentado que para un judío, un samaritano era de la peor clase. Era peor, imagínate, que un gentil. Un gentil por lo menos era un pagano que pues no había tenido la bendición de conocer del Señor. Pero un samaritano era alguien que había sido adoptado por Dios y había dicho: no quiero, yo me voy a ir con los paganos. Entonces era alguien despreciable para el judío.
Ujú. El libro de los Reyes, por ejemplo, es un texto histórico de cómo, que nos narra de cómo los reyes de Israel, o sea, del norte, del reino del norte, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces tú puedes leer Reyes, ¿sí? Primera y segunda Reyes, y vas a leer cómo y tal rey de Israel hizo lo malo, hizo lo malo. Y cuando se menciona a los reyes de Judá, dice que él hizo cosas que eran agradables a los ojos de Dios. Entonces había una marcada distinción en cuanto a fidelidad. Pero ahora, no solamente los samaritanos eran mal vistos por los judíos, sino también los judíos eran mal vistos por los samaritanos. O sea, había un choque cultural muy fuerte. Así que los samaritanos, dice, al ver que Jesús se dirigía a Jerusalén, por la frase que usa ahí, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esta frase de afirmó su rostro para ir a Jerusalén es que él tenía toda la intención, o sea que sus planes, todo lo que ellos estaban haciendo era porque iban a adorar hacia Jerusalén. Entonces implicaba que estos son judíos, estos van a adorar, o sea, hay conflicto entonces. Uh-huh. Entonces esto generó rechazo y obviamente los samaritanos dijeron, no les recibimos. La respuesta de los discípulos, si te fijas, fue en respuesta a esta negación de hospitalidad. ¿Qué dijeron? Traen a colación el conflicto cultural diciendo, Señor, ¿quieres que mandemos que desciendas fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjate nada más. Entonces, el error de ellos no fue decir, Señor, pues vámonos de aquí. No nos quieren. ¿Recuerdas que Jesús había dicho cuando los envió a predicar? Les dijo, si no lo reciben, pues sacudan el pie de sus sandalias, o sea, el polvo de sus sandalias y váyanse de ahí. Si los rechazan, si no son hospitalarios, váyanse de ahí. ¿Ok? Pero la respuesta de ellos es, ¿quieres que mandemos que venga fuego del cielo y los consuma? O sea, querían usar incluso la autoridad que Jesús les había dado para consumir a otros hombres. Uh-huh. Jesús, volviéndose a él, les reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo de Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces los discípulos, ¿qué quisieron hacer? Jesús, tú sabes que hay un conflicto cultural, entonces vente de nuestro lado, te involucramos en el conflicto cultural que tenemos y adopta nuestra postura. ¿Recuerdas? Hay un pasaje en Josué donde el mismo Josué se encuentra frente al ángel de Jehová y dice que se lo encuentra en el camino y el ángel de Jehová tiene la espada desenvainada en su mano. Y Josué toma esta misma postura, decir, Señor, ¿del lado de quién estás? ¿De ellos o de nosotros? ¿Sí? Jesús, con su espada desenvainada, listo a la guerra, le dicen, ¿con quién estás? ¿Con ellos o con nosotros, Señor? Y el ángel le dice, con ninguno. Más bien la pregunta es, ¿tú estás conmigo o en contra mía? Y los discípulos quisieron hacer esto. Señor, son samaritanos, estamos en contra de ellos, ¿verdad? El propósito de Jesús en la tierra, de venir y morir por los pecadores, trasciende conflictos culturales y sociales. Él vino a salvar lo perdido, no a enfatizar conflictos de hombres. Esto nos llama a tener en cuenta y en mente el propósito trascendental del reino. No venimos a servir a los que nos caen bien, no venimos a servir a los que nos tratan bien. Jesús en el Sermón del Monte dice, pues ¿eso qué? ¿Qué beneficio tiene? ¿O qué virtud tiene? Que sirvas a los que te caen bien, a los que te saludan, con los que tienes cosas en común. No, sino el propósito es mostrar la gracia de Dios a todos. Para el Señor no hay nacionalidades, no hay etnias, como para nosotros también no debe haber esto, sino hombres y mujeres que son portadores de la imagen de Dios. Y el último caso, versos 57 al 62, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús,
las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno, poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ahora, este último caso es cuando nuestro sistema de prioridades está mal acomodado. En esta porción, 3 hombres se acercan a Jesús con la intención de seguirle. El primero asegura que le seguirá donde vaya. Señor, a donde tú vayas, yo voy. Y muchas veces nos comportamos así, hacemos votos al Señor sin saber realmente lo que implicará seguirle o llevarlos a cabo. En este caso, Jesús estaba diciéndole, no va a ser fácil, porque ni siquiera yo, a quien me siguen multitudes, que aparentemente soy famoso, soy popular, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Muchas veces pensamos que el ser cristiano es una tarea fácil porque nos han pintado un cristianismo de club. Pero servir al Señor no es solamente el domingo, sino es muchas veces estar en enemistad con otros hombres. ¿Qué pasa cuando tú corriges a alguien poniendo la palabra de Dios por en medio, verdad? Cuando corriges a alguien porque ha hecho un mal trabajo, cuando corriges a alguien porque ha cometido una falta en contra de otro, rara vez vas a encontrar a alguien que te diga gracias. Gracias por lo que haces. ¿Por qué? Porque lo primero es el rechazo, ¿verdad? Y cuando tú actúas de esta manera, cuando tú buscas la justicia del reino por sobre todas las cosas, ¿qué crees que vas a encontrar? Enemistad. Y muchas veces enemistad de los mismos hermanos. Entonces el decir, Señor, yo quiero seguirte, quiero, Señor, estar contigo, pues estate consciente de que va a haber enemistad, porque si tú le sigues vas a tener que poner por encima la justicia de Dios, incluso de las amistades. El segundo hombre que nos narra aquí Lucas quería seguir a Jesús, pero solo después de enterrar a su padre. Jesús le corrige diciendo que otros entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. La tarea que tienes es anunciar el reino. Ahora, Jesús no estaba siendo frío con una situación familiar. O sea, no estaba diciendo, no, abandona el entierro de tu padre y ven conmigo. No era el punto. Sino que recuerda lo que te dije, la respuesta muestra la espina. Las palabras del hombre reflejaban sus prioridades. Esto dejaba claro que el trabajo del reino para este hombre era secundario. Primero entierro a mis padres o a mi padre y después te sigo. Imagina, Jesús hubiera dicho, ok, ve, entiérralo. Si apenas le estaba pidiendo seguirle y ya había puesto un pretexto, Jesús, imagina, le hubiera dicho, ok, ve a enterrar a tus padres, te espero aquí y sígueme. ¿Sabes qué hubiera pasado después? Jesús, tengo que hacer esto y después te sigo. Iba a mostrar un patrón. Entonces Jesús identifica de entrada que para este hombre el trabajo del reino nunca iba a ser una prioridad. Iba a surgir algo después. Si ahora se murió el padre, al rato va a ser la madre y al rato va a ser otro y así sucesivamente. Entonces no es de que Jesús no quisiera que este hombre enterrara a sus padres, sino que vio que este hombre usó eso como pretexto y los pretextos iban a continuar. Y esto no solamente lo podemos ver en este contexto que Jesús está hablando, sino imagínate, haces una entrevista de trabajo y dices, ¿cuándo puedes empezar? Necesito que empieces mañana. Oye, pero mañana primero necesito, ¿sabes qué? Te deja ver mucho y te revela mucho de cómo va a ser esa relación laboral. Es lo mismo que aplicó aquí Jesús. Ahora, en el tercer caso, sucede algo parecido. La familia estaba siendo puesta como pretexto. Ahora, Jesús no estaba diciendo que la familia no era importante, sino que no puede ser usada como un pretexto. Y Jesús le dijo,
ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es el pretexto de déjame y luego hago esto. ¿De qué nos habla esto? ¿Por qué Jesús identificó ahí un problema con déjame primero hago esto y después te sigo? Porque esto demuestra que hay una doble lealtad. Estás entre dos lealtades. No es que despedirse sea malo, ¿sí? De la familia, déjame voy y me despido de mi familia. No está mal, sino que está diciendo con sus palabras que su llamado al reino está condicionado y pospuesto por la aprobación de sus emociones. Entonces, no es el problema la familia, no es de que, no, vas a dejar a tu familia y nunca más los vas a ver y me tienes que seguir. No, sería contradictorio porque Jesús, al contrario, Él fomenta la unión familiar. Su ley dice honrar a los padres, ¿verdad? No es que Dios esté diciendo, Jesús esté diciendo, deja a un lado tu familia, no, sino está hablando de una doble lealtad. Y aunque la familia sea una institución dada por Dios, muchas veces la podemos convertir en un ídolo y que pueda convertirse en una lealtad alterna a la de el Señor, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar que podemos dejar de lado los aspectos de la misericordia, de la fe, de la justicia, que dice Jesús son los aspectos más importantes de la ley, por un tema familiar. Eso ya hablaría de una doble lealtad. O sea, decir, bueno, hay gente en necesidad, hay gente que necesita de nosotros, pero poner por otro lado y decir, sí, pero primero está la familia, ¿verdad? Primero está el que tenemos que hacer esto con nuestra familia, ¿sí? Cuando hay obras de necesidad y misericordia que también tenemos que hacer. No es que escojas entre uno u otro, sino el problema es que esta respuesta mostraba una doble lealtad. Entonces, para concluir, estos son ejemplos de cómo muchas veces el hombre busca de alguna manera enfocarse en cosas que no son tan importantes. Nos enfocamos en cosas que realmente no tienen mucha relevancia, cuando las cosas que sí son importantes, como servir a otros, como el tener misericordia, como el apoyar a alguien que está haciendo la obra del reino, muchas veces la dejamos de lado por cuestiones personales o por cuestiones de temas de conciencia privada, ¿sí? Entonces, esto es lo que podemos aprender de estos pasajes, ¿verdad? Que bueno, hay cosas importantes. Y lo podemos resumir con esto que dijo Jesús, ¿verdad? Acerca de qué es lo más importante de la ley, que es la justicia, la fe y la misericordia. Si en todo lo que hacemos siempre va como espíritu detrás de cada acción estos tres aspectos, estamos sirviendo al Señor. Si tú ves que tu hermano está haciendo algo, está sirviendo y está cumpliendo con estos tres aspectos de la ley, la fe, la justicia y la misericordia, felicítalo y déjalo, no se lo prohíbas, ¿sí? Entonces podemos servir a nuestra familia, podemos servir a Dios sin compromiso, sin comprometer a uno de los dos, claro que sí, siempre y cuando cubriendo estos tres aspectos de la ley. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque pues nos enseñas cada vez más acerca de qué es el trabajo en el reino. Gracias, Señor, porque pues podemos corregir esas ideas y perspectivas que nacen de nuestros corazones y no de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no hacernos soberbios, a no hacernos orgullosos, sino a poder entender que todo aquel que trabaja para tu reino, Señor, trabaja para ti, sirviendo a otros, es un hermano nuestro y es alguien que es digno, Señor, de llevar a cabo ese trabajo. No permitas que estorbemos al trabajo de tu reino, no permitas, Señor, que seamos piedra de tropiezo tampoco, Señor, sino que reconozcamos que venimos a servir.
Ayúdanos, Padre, con esto. Sabemos que es difícil porque es pelear con nuestra carne, Señor, pero todo lo podemos, Señor, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.